En una mansión silenciosa, marcada por el dolor, un niño enfermo vivía aislado entre recuerdos y tratamientos. Todo cambia cuando una niña de la calle irrumpe en la casa en busca de refugio y encuentra algo aún más raro: conexión. En pocos días florece una amistad improbable, trayendo risas, valor y una sospecha inesperada sobre la verdadera condición del niño. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La mansión de los Vega se alzaba imponente en las colinas de Cuernavaca, conocida como la ciudad de la eterna primavera. Sus muros de cantera rosa y sus enormes jardines de bugambilias la convertían en una de las propiedades más admiradas de la zona residencial. Sin embargo, detrás de aquellas paredes majestuosas, el silencio había reemplazado a la alegría, como si la casa misma estuviera enferma. Don Alejandro Vega Montero, uno de los empresarios más respetados de México, dueño de una cadena de hoteles de lujo, había dejado de sonreír hace exactamente 8 meses, cuando el diagnóstico sobre la salud de su único hijo Mateo llegó como un huracán que arrasó con todo a su paso. Desde entonces, la mansión se había convertido en una especie de hospital emocional, donde las risas escaseaban y las lágrimas se escondían tras puertas cerradas. Ese martes de abril, mientras los jacarandás teñían de púrpura las calles, de Cuernavaca, doña Carmen, el ama de llaves que había servido a la familia Vega por más de 20 años, observaba con tristeza cómo don Alejandro se preparaba para otro viaje de negocios. «Don Alejandro, ¿está seguro que debe irse ahora? El niño Mateo lo ha preguntado toda la semana», dijo la mujer con aquel tono de reprimenda maternal que solo ella podía permitirse. El hombre, enfundado en un traje impecable, evitó su mirada. Sus ojos, enmarcados por profundas ojeras, reflejaban una mezcla de culpa y desesperación. «No tengo opción, Carmen. Esta inversión podría asegurar el futuro de Mateo para lo que venga. El doctor Jiménez insiste en que necesitaremos recursos para el tratamiento experimental». Carmen quiso replicar, pero sabía que era inútil. Desde que la señora Sofía había partido de este mundo 3 años atrás, don Alejandro se había refugiado en el trabajo y ahora, con la enfermedad de Mateo, esa tendencia se había intensificado hasta convertirse en una dolorosa ausencia. El automóvil negro esperaba en la entrada. El chofer acomodó las maletas mientras don Alejandro subía las escaleras para despedirse de su hijo. La puerta del cuarto de Mateo estaba entreabierta. El niño, de apenas 10 años, yacía en su cama con la mirada perdida en la ventana. Su cabeza, completamente calva por los tratamientos, brillaba bajo la luz que se filtraba por las cortinas. «Mateo, hijo, ya debo irme». El niño no respondió inmediatamente. Cuando finalmente giró su rostro, sus ojos, grandes y expresivos como los de su madre, parecían más apagados que nunca. «¿Volverás para mi cumpleaños?». La pregunta quedó flotando en el aire como una burbuja frágil. Don Alejandro apretó los labios, incapaz de hacer una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. «Haré todo lo posible, campeón. Mientras tanto, doña Carmen y la enfermera Lucía cuidarán bien de ti». Se acercó para besarle la frente, pero el niño se alejó sutilmente, un gesto pequeño pero cargado de reproche. Don Alejandro sintió una puñalada en el pecho, pero no dijo nada más. Salió de la habitación con paso firme, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Minutos después, el portón eléctrico de la mansión se abría para dar paso al automóvil. Fue en ese preciso instante, en ese breve lapso donde la seguridad se interrumpía, cuando ocurrió lo inesperado. Lupita Ramírez, una niña de 8 años con ojos vivaces y una inteligencia afilada por la supervivencia en las calles, observaba desde el otro lado de la avenida. Hacía días que rondaba esa zona, atraída por los árboles frutales que se asomaban sobre las bardas de las mansiones. No tenía casa ni familia. Su madre había desaparecido hace casi 1 año, y desde entonces las calles de Cuernavaca se habían convertido en su hogar, y el mercado municipal en su fuente de alimento y refugio ocasional. Cuando vio el portón abrirse algo dentro de ella,
Un impulso mezcla de curiosidad y desesperación la hizo correr. Con la agilidad de quien está acostumbrada a escabullirse, se deslizó por el espacio entre el portón y la pared, justo antes de que volviera a cerrarse. Nadie la vio. El guardia estaba distraído despidiendo a su patrón, y las cámaras de seguridad apuntaban hacia el exterior, no hacia ese rincón específico del muro. Lupita se quedó inmóvil, con la espalda pegada a la pared, conteniendo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Cuando el automóvil desapareció en la distancia y el guardia regresó a su caseta, ella se escabulló entre los arbustos, avanzando en cuclillas hasta perderse en la vastedad del jardín. No había entrado con la intención de robar. La idea ni siquiera cruzó por su mente. Había algo más, algo que ni ella misma entendía completamente, una mezcla de curiosidad infantil y el anhelo profundo de encontrar un lugar donde refugiarse, aunque fuera por unas horas, del implacable sol de abril y de la constante amenaza de las calles. Durante 3 días, Lupita vivió como un fantasma dentro de la mansión. Dormía en un pequeño cuarto de almacenamiento junto a la cocina. Se alimentaba de las sobras que encontraba en el refrigerador cuando todos dormían y pasaba las horas explorando sigilosamente cada rincón de aquella casa que parecía sacada de uno de esos cuentos que alguna vez su madre le había leído. Fue en la tarde del 3er día cuando escuchó aquel sonido extraño, un sollozo ahogado, el tipo de llanto que alguien intenta contener sin éxito. Provenía del 2.º piso. Impulsada por una curiosidad más fuerte que la prudencia, Lupita subió las escaleras de servicio, asegurándose de que ni doña Carmen ni ninguno de los otros empleados estuviera cerca. El pasillo del 2.º piso estaba decorado con retratos familiares. Lupita se detuvo frente a uno donde aparecía un niño sonriente con una mujer hermosa de cabello largo. El niño tenía una gorra de béisbol y sostenía un bate, mientras la mujer lo abrazaba con orgullo. Ambos compartían la misma sonrisa, el mismo brillo en los ojos. El sollozo se repitió, sacándola de su contemplación. Avanzó con cautela hasta una puerta entreabierta. A través de la rendija vio a un niño sentado en una cama grande. Tenía la cabeza completamente calva y vestía una camiseta con el emblema de Superman. Sus hombros se sacudían levemente mientras intentaba secar sus lágrimas con el dorso de la mano. Algo en esa imagen tocó profundamente a Lupita. Quizás fue la vulnerabilidad del niño, o tal vez el reconocimiento de una soledad que ella conocía demasiado bien. Sin pensarlo 2 veces, empujó suavemente la puerta. El chirrido de las bisagras alertó al niño, que levantó la mirada alarmado. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se abrieron de par en par al encontrarse con la figura menuda y desaliñada de Lupita. «¿Quién eres tú?», preguntó Mateo, más sorprendido que asustado. Lupita se quedó paralizada por un momento, considerando si debía huir. Pero algo en los ojos del niño, una mezcla de tristeza y curiosidad, la hizo quedarse. «Me llamo Lupita», respondió con voz baja pero firme. «No vine a robar nada, lo prometo». Mateo la observó detenidamente, su ropa gastada, sus zapatos rotos, su cabello negro enmarañado y sucio. En cualquier otra circunstancia, quizás hubiera gritado llamando a doña Carmen, pero había algo en la mirada directa y sincera de aquella niña que le inspiró confianza. «¿Cómo entraste?», preguntó, secándose las últimas lágrimas con disimulo. «Por el portón cuando tu papá se fue». Lupita dio un paso adelante, atraída por los juguetes que se acumulaban en una esquina de la habitación, todos con etiquetas de precio aún puestas, como si nunca hubieran sido usados. «¿Por qué lloras? ¿Te duele algo?». La pregunta tan directa y sin preámbulos desarmó a Mateo. Hacía meses que nadie le preguntaba realmente cómo se sentía. Todos a su alrededor, médicos, enfermeras, su padre, incluso doña Carmen, hablaban sobre él, sobre su enfermedad, sobre tratamientos y pronósticos, pero rara vez le preguntaban a él, como si su opinión no importara, o como si tuvieran miedo de su respuesta. «Estoy enfermo», respondió finalmente, «muy enfermo, y mi papá se fue otra vez».
Lupita asintió, como si comprendiera perfectamente la situación. Avanzó hasta sentarse, en el borde de la cama, con esa confianza natural que solo los niños poseen antes de que el mundo les enseñe a levantar barreras. ¿Qué tienes? ¿Por qué no tienes pelo? Mateo se pasó instintivamente una mano por la cabeza calva. Es por la medicina que me dan. Es para la leucemia. Es un tipo de enfermedad en la sangre, explicó, repitiendo las palabras que tantas veces había escuchado del doctor Jiménez. ¿Y duele? A veces, pero lo peor es sentirme cansado todo el tiempo, y aburrido, y solo. La última palabra quedó suspendida entre ellos como una confesión dolorosa. Lupita miró alrededor de la habitación, los videojuegos sin abrir, los libros perfectamente alineados en los estantes, las cortinas parcialmente cerradas que apenas dejaban entrar la luz. «Yo también estoy sola», dijo con naturalidad. «Mi mamá se fue hace tiempo. No sé dónde está mi papá, vivo en las calles, cerca del mercado». Mateo la miró con asombro. Para él, criado entre lujos y privilegios, la idea de una niña viviendo en las calles parecía sacada de una película triste. «¿Dónde duermes?» «¿Dónde puedo?» «A veces en el mercado, cuando don Tomás, el que vende frutas, me deja quedarme, en su puesto. Otras veces en el parque o en la estación de autobuses. Estos días he dormido aquí en un cuartito junto a la cocina». «¿Has estado viviendo en mi casa?» La sorpresa en la voz de Mateo se mezcló con algo parecido a la admiración. «¿Y nadie te ha visto?» Lupita sonrió por primera vez, revelando un diente delantero a medio crecer. «Soy buena, escondiéndome. Y tu casa es muy grande. Hay muchos lugares donde nadie mira». Mateo también sonrió, olvidando por un momento su tristeza. Había algo refrescante en aquella niña que hablaba sin filtros, que no lo miraba con lástima ni trataba de animarlo con frases vacías. «¿Quieres ver mi colección de cómics?», preguntó súbitamente. «Tengo todos los de Superman y Batman». Lupita asintió entusiasmada. Pronto, ambos estaban sentados en la alfombra, rodeados de coloridos cómics. Mateo explicaba con pasión las historias de cada superhéroe, mientras Lupita escuchaba fascinada, haciendo preguntas y riendo con las ocurrencias del niño. Fue así como doña Carmen los encontró 2 horas después, cuando subió para llevarle la merienda a Mateo. El grito que dio al ver a aquella niña desconocida y sucia dentro de la habitación del hijo de su patrón se escuchó probablemente hasta la plaza principal de Cuernavaca. «Santísima Virgen de Guadalupe, ¿quién eres tú y cómo entraste aquí?», exclamó la mujer, dejando caer la bandeja con el vaso de leche y las galletas. Mateo se puso de pie de un salto, interponiéndose entre doña Carmen y Lupita con una determinación que nadie le había visto en meses. «No la regañes, Carmen. Es mi amiga. Se llama Lupita y va a quedarse conmigo». La firmeza en la voz del niño, tan distinta a la apatía que había mostrado últimamente, dejó a Carmen momentáneamente sin palabras. Miró a la niña desaliñada y luego a Mateo, notando con asombro que el niño estaba de pie, sin aparente cansancio, con las mejillas ligeramente sonrosadas y una chispa en los ojos que hacía tiempo no veía. Mientras tanto, Lupita permanecía inmóvil, lista para escapar a la primera señal de peligro. Pero algo en la expresión de aquella señora mayor le dijo que, a pesar de la sorpresa inicial, no había verdadera amenaza en ella. «Dios mío, niña, estás flaca como un palillo y sucia como si hubieras rodado por el jardín», dijo finalmente. Carmen, recuperando la compostura: «Ven conmigo a la cocina. Si vas a estar aquí, al menos debes estar limpia y bien alimentada». Y así, ante la mirada atónita de los otros empleados de la casa, doña Carmen condujo a Lupita hacia la cocina mientras Mateo los seguía con una sonrisa de triunfo. Ninguno de ellos podía imaginar que ese encuentro inesperado estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre, desentrañando secretos que permanecían ocultos tras los muros de aquella lujosa mansión en las colinas de Cuernavaca. Capítulo 2. 2 mundos. Un corazón. El agua de la tina se tiñó de gris cuando Lupita se sumergió.
Doña Carmen observaba asombrada cómo años de suciedad acumulada se desprendían del pequeño cuerpo de la niña. Era la primera vez en muchos meses que Lupita disfrutaba de un baño completo, con agua caliente y jabón perfumado. «Virgen Santa, niña, ¿hace cuánto que no te bañas bien?», preguntó la mujer mientras frotaba con delicadeza el cabello enmarañado de Lupita. «No sé, señora. En el mercado a veces me lavo en los baños públicos, pero el agua siempre está fría y no hay jabón», respondió Lupita, disfrutando de la sensación del agua tibia en su piel. Carmen no pudo evitar que sus ojos se humedecieran. En sus 40 años trabajando para familias acomodadas, había visto de todo, pero la condición de aquella pequeña le partía el corazón. Mientras la ayudaba a secarse, notó las marcas en sus brazos y piernas, cicatrices de caídas, de noches durmiendo a la intemperie, de una vida demasiado dura para alguien tan pequeño. «Te voy a prestar una camiseta de Mateo y un short que le quedó chico el año pasado», dijo Carmen envolviendo a Lupita en una toalla suave. «Mañana veremos si podemos conseguirte ropa propia». En la cocina, Rosalba, la cocinera, había preparado un plato generoso de enchiladas suizas, arroz y frijoles. Los ojos de Lupita se iluminaron ante tal festín. Comió con tanta prisa que Carmen tuvo que recordarle que masticara despacio para no ahogarse. «Come tranquila, mi niña, que nadie te lo va a quitar», dijo la mujer con ternura. Mientras tanto, Mateo esperaba impaciente en su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía emoción, verdadera emoción. La aparición repentina de aquella niña había traído un soplo de aire fresco a su existencia confinada. Cuando por fin Lupita entró en la habitación, limpia y con ropa nueva, Mateo apenas pudo contener su entusiasmo. «Te ves diferente», exclamó notando cómo el cabello negro de Lupita, ahora limpio y desenredado, le caía hasta los hombros en ondas brillantes. «Me siento diferente», admitió ella, tocándose el pelo con asombro. «Tu casa es como un palacio. Nunca había visto un baño tan grande, ni comido en platos tan bonitos». Mateo sonrió, pero una sombra de tristeza cruzó por sus ojos. «A mí me gustaría poder salir, ir al parque, a la escuela. Desde que me enfermé solo salgo para ir al hospital». Lupita se sentó junto a él en la cama. «¿Qué se siente tener una enfermedad tan seria?». Nadie le había preguntado eso antes, al menos no de esa manera tan directa y genuina. Mateo reflexionó un momento antes de responder. «Da miedo, mucho miedo, y rabia. A veces pienso que es injusto. ¿Por qué yo? Ya perdí a mi mamá hace 3 años, y ahora esto. Y lo peor es que todos me miran como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Incluso mi papá, él apenas puede mirarme. Ya los ojos». Lupita asintió comprendiendo perfectamente lo que era sentirse invisible, lo que era ser mirado con lástima o indiferencia. «Al menos tienes una casa y gente que te cuida», dijo sin autocompasión, simplemente constatando un hecho. «Yo cuando me enfermo tengo que aguantarme. Una vez tuve tanta fiebre que creí que me moría, pero don Tomás me dio un té de hierbas y para el día siguiente ya estaba mejor». Mateo la miró con admiración y algo de vergüenza. ¿De qué se quejaba él, con todas sus comodidades, cuando esta niña había sobrevivido sola en las calles? Los días siguientes establecieron una rutina inusual en la mansión Vega. Doña Carmen, sorprendentemente, había decidido permitir que Lupita se quedara, al menos hasta que don Alejandro regresara de su viaje. La mujer se justificaba diciéndose a sí misma que lo hacía por Mateo, quien finalmente mostraba signos de mejoría y ánimo, pero la verdad era que ella también se había encariñado con aquella pequeña de espíritu indomable. «¿Y si el señor se enoja cuando regrese?», preguntó Rosalba una tarde, mientras observaban a los niños jugar en el jardín interior desde la ventana de la cocina. «Que se enoje», respondió Carmen con firmeza. «Yo he cuidado a Mateo desde que nació, y puedo decirte que nunca lo había visto tan contento desde que comenzó su enfermedad. Esta niña ha logrado lo que ni los médicos más caros pudieron». En efecto, la transformación de Mateo era notable. Había comenzado a comer mejor, a moverse más,
incluso a reducir su dependencia de algunos medicamentos. La enfermera Lucía, que venía 3 veces por semana para supervisar su tratamiento, estaba asombrada con los cambios. «Es como si su cuerpo hubiera recordado cómo sanar», comentó una mañana después de revisar sus signos vitales. «Su color ha mejorado y su energía es por la niña nueva». Carmen asintió. «Se llama Lupita. Es una pequeña milagro. Eso es lo que es». Para Lupita, la mansión Vega representaba un refugio soñado después de meses de incertidumbre en las calles. Sin embargo, a pesar de la comodidad y seguridad que ahora disfrutaba, no había perdido su espíritu independiente ni su aguda capacidad de observación. Una tarde, mientras jugaban a los exploradores en el vasto jardín, Lupita se detuvo abruptamente y miró a Mateo con curiosidad. «¿Sabes? No pareces tan enfermo como dices». Mateo frunció el ceño, desconcertado. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, mi amiga Consuelo en el mercado tenía un primo con leucemia. Él estaba muy flaco, muy pálido, y apenas podía moverse. Tú estás pálido, sí, pero has corrido conmigo todo el día y no te has cansado tanto, y comes mucho, y tienes fuerza para cargar cosas pesadas». El niño se quedó pensativo. Era cierto que últimamente se sentía mejor, con más energía, pero siempre había atribuido esa mejoría a los nuevos medicamentos que el doctor Jiménez le había recetado. «El doctor dice que la enfermedad avanza y retrocede. A veces me siento mejor, pero luego vuelvo a estar mal». Lupita no parecía convencida. Con la sabiduría callejera que había adquirido a temprana edad, había aprendido a desconfiar de las explicaciones complicadas para cosas que parecían simples. «¿Y por qué siguen cortándote el pelo si ya está todo raspado?». Era una pregunta inocente, pero penetrante. Cada semana la enfermera Lucía rapaba la cabeza de Mateo, explicando que era parte del protocolo para mantener la higiene durante la quimioterapia. Pero Lupita tenía razón. Su cabello ya no crecía. No había nada que rapar. «No lo sé», admitió Mateo pasándose la mano por la cabeza. «Supongo que es parte del tratamiento». Esa noche, mientras doña Carmen le cepillaba el cabello antes de dormir, Lupita no dejaba de pensar en Mateo, en su enfermedad, en las contradicciones que había notado. «Doña Carmen, ¿Mateo se va a morir?». La pregunta, tan directa, dejó a la mujer momentáneamente sin habla. Finalmente, suspiró profundamente antes de responder. «Eso solo Dios lo sabe, mi niña. Los doctores dicen que su caso es difícil, pero mientras hay vida, hay esperanza». «Es que no parece tan enfermo», insistió Lupita. «Yo he visto gente muy enferma en las calles, y ellos se ven diferentes. Mateo está triste, pero su cuerpo está fuerte». Carmen miró a la niña con sorpresa. Había algo de verdad en sus palabras. Ella misma había notado cambios en Mateo, una mejoría que iba más allá del simple ánimo. «A veces los ojos de un niño ven lo que los adultos no podemos ver», dijo finalmente, besando la frente de Lupita. «Ahora a dormir, que mañana será otro día». La mañana siguiente trajo un nuevo giro a la rutina establecida. El doctor Ernesto Jiménez llegó para la revisión semanal de Mateo. Era un hombre alto, de presencia imponente, con un maletín de cuero costoso y modales refinados que intimidaban incluso a doña Carmen. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo ha estado nuestro paciente favorito?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mejor, doctor, mucho mejor. Ha estado comiendo. Bien y hasta juega en el jardín». El médico frunció el ceño ligeramente. «¿Juega en el jardín? Debe tener cuidado con el agotamiento. Sus defensas siguen bajas». Carmen asintió, aunque una parte de ella quería decirle que Mateo parecía tener más energía que muchos niños sanos. El doctor subió a la habitación mientras ella preparaba un té en la cocina. Fue entonces cuando notó que Lupita había desaparecido. Preocupada, comenzó a buscarla por toda la casa. La encontró finalmente en el pasillo del segundo piso, escondida tras una cortina, observando sigilosamente la puerta del cuarto de Mateo. «¿Qué haces aquí, niña? Vamos a la cocina. El doctor está con Mateo ahora». Pero Lupita no se movió. Sus ojos fijos en la puerta entreabierta
reflejaban una mezcla de curiosidad y desconfianza. «No me gusta ese doctor», susurró. «Tiene ojos de zorro, como los hombres que roban en el mercado». Carmen iba a reprenderla por hablar así de un profesional tan respetado, pero algo en la intuición de la niña le hizo guardar silencio. En cambio, se quedó junto a ella, escuchando fragmentos de la conversación entre el médico y Mateo. «Estos nuevos medicamentos son más fuertes, Mateo. Puedes sentirte mejor por un tiempo, pero no te confíes. La enfermedad sigue ahí, silenciosa». «Pero, doctor, me siento bien, de verdad. Ayer jugué todo el día y no me cansé». «Eso es el efecto de los esteroides, hijo. Te dan una falsa sensación de mejoría, pero los análisis no mienten. Aún necesitas tratamiento intensivo». Hubo un silencio, y luego la voz de Mateo más baja y triste. «Mi papá sabe que me siento mejor». «Tu padre está al tanto de todo, Mateo. Confía en mí. Estoy en contacto permanente con él. Ahora necesito tomar nuevas muestras para el laboratorio». Lupita apretó los puños al escuchar esto. Había algo en la voz del médico, una nota falsa que ella, acostumbrada a detectar mentiras en las calles, podía percibir claramente. Después de que el doctor se marchó, Lupita entró en la habitación de Mateo. El niño estaba sentado en la cama, con una gasa en el brazo donde le habían extraído sangre. «¿Te dolió?», preguntó, sentándose junto a él. «Un poco, pero ya estoy acostumbrado». Mateo parecía desanimado. «El doctor dice que sigo enfermo, aunque me sienta mejor». Lupita guardó silencio por un momento, pensativa. Luego, repentinamente, se levantó y caminó hacia el baño contiguo a la habitación. Mateo la siguió intrigado. «¿Qué haces?». Sin responder, Lupita abrió un cajón y sacó la máquina de rapar que la enfermera usaba para mantener la cabeza de Mateo calva. La enchufó y, ante la mirada atónita del niño, comenzó a pasar la máquina por su propio cabello. Mechones negros caían al suelo mientras ella continuaba, decidida. «Lupita, ¿qué estás haciendo?», exclamó Mateo horrorizado. «Si tú no tienes pelo, yo tampoco quiero tener», respondió ella simplemente, continuando hasta que su cabeza quedó tan calva como la de él. Mateo la miraba boquiabierto, entre asustado y conmovido. Nadie nunca había hecho algo así por él. Cuando Lupita terminó, se miró en el espejo y sonrió. «Ahora estamos iguales. Nadie podrá decir que eres diferente o que estás más enfermo que los demás. Si alguien te mira raro, me mira raro a mí también y yo le parto la cara». Mateo no pudo contener las lágrimas. En un impulso abrazó a Lupita con todas sus fuerzas, que ella le devolvió el abrazo, ambos unidos por un vínculo que trascendía sus diferentes mundos. Fue así como los encontró doña Carmen, abrazados en el baño, rodeados de mechones de cabello negro. Su grito de sorpresa se transformó rápidamente en lágrimas cuando Lupita explicó con total naturalidad por qué había hecho aquello. «Ay, mi niña», suspiró Carmen, abrazándola también. «Tienes un corazón más grande que esta mansión entera». Esa tarde, mientras doña Carmen limpiaba el desorden en el baño, encontró algo que la dejó pensativa: un frasco de pastillas que Mateo debía tomar diariamente. Lo que llamó su atención no fue el medicamento en sí, sino la fecha de caducidad. Había vencido hace 3 meses. Extrañada, revisó los otros medicamentos y descubrió que varios tenían fechas vencidas o etiquetas borrosas. «Qué raro», murmuró para sí misma. «El doctor Jiménez siempre insiste en que los medicamentos sean recientes». Mientras tanto, en el jardín, Mateo y Lupita jugaban bajo el sol de la tarde, sus cabezas calvas brillando como 2 pequeñas lunas. Para cualquiera que los viera, parecerían 2 niños enfrentando la misma batalla. Pero Lupita sabía, con esa intuición que solo los niños y los muy sabios poseen, que algo no encajaba en toda esta historia, y estaba decidida a descubrir qué era, aunque tuviera que enfrentarse al mismísimo doctor Jiménez y a todos los médicos de Cuernavaca. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que esa misma noche el destino daría un giro dramático con el regreso anticipado de don Alejandro Vega a la mansión. La verdad, que llevaba meses oculta,
estaba a punto de salir a la luz, cambiando para siempre las vidas de todos los habitantes de aquella casa en las colinas de Cuernavaca. Capítulo 3. El descubrimiento. El sonido del motor de un automóvil. Rompió la quietud de la noche en la mansión Vega. Doña Carmen, que estaba terminando de ordenar la cocina, se asomó por la ventana y su corazón dio un vuelco al reconocer el vehículo de don Alejandro. No lo esperaban hasta dentro de una semana. «Rosalba», llamó a la cocinera que se preparaba para irse. «Don Alejandro ha vuelto, y los niños están durmiendo juntos en el cuarto de Mateo». Ambas mujeres intercambiaron miradas de preocupación. En los últimos días, habían permitido que Lupita durmiera en la habitación de Mateo. El niño había insistido tanto que fue imposible negarse, especialmente después de ver cómo la presencia de Lupita alejaba sus pesadillas nocturnas. «¿Qué hacemos con la niña?», preguntó Rosalba, nerviosa. Carmen tomó una decisión rápida. «No vamos a esconderla como si fuera algo malo. Don Alejandro tendrá que conocerla tarde o temprano, y si Dios quiso que regresara antes, por algo será». El empresario entró a la casa con aspecto cansado. Había adelantado su regreso tras una llamada del doctor Jiménez, quien le informó sobre ciertos cambios preocupantes en el comportamiento de Mateo. Aunque el médico no dio detalles, su tono de urgencia bastó para que Alejandro cancelara sus reuniones pendientes y tomara el primer vuelo de regreso a Cuernavaca. «Buenas noches, Carmen», saludó, dejando su maletín en el recibidor. «¿Cómo está Mateo?». La mujer respiró hondo antes de responder. «Está mejor que nunca, señor, durmiendo tranquilo como hace meses no lo hacía». Alejandro frunció el ceño, confundido. Esto contradecía lo que el doctor Jiménez le había dicho sobre una supuesta recaída de su hijo. «¿Mejor?». El doctor me llamó preocupado, dijo que había cambios en su comportamiento. Carmen asintió lentamente. «Sí, señor, hay cambios, pero para bien. Come mejor, juega, sonríe, y hay algo más que debe saber». Antes de que pudiera continuar, Alejandro ya subía las escaleras hacia la habitación de su hijo. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Carmen lo siguió, murmurando una rápida oración a la Virgen de Guadalupe. La puerta del cuarto de Mateo estaba entreabierta. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba tenuemente la cama donde dos pequeñas figuras dormían plácidamente. Alejandro se quedó paralizado en el umbral, incapaz de procesar lo que veía. Su hijo y una niña desconocida, ambos con las cabezas completamente rapadas, durmiendo abrazados como si fueran hermanos. «¿Qué significa esto?», susurró, volviéndose hacia Carmen. Su voz era una mezcla de confusión e indignación contenida. «Señor, si me permite explicarle», pero fue interrumpida por un movimiento en la cama. Lupita, con ese sueño ligero desarrollado en las calles, se había despertado al escuchar voces. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos, y luego vio a Alejandro en la puerta. En lugar de asustarse, lo miró directamente con esa mirada penetrante que parecía atravesarlo. «Usted debe ser el papá de Mateo», dijo con naturalidad. «Se parece mucho a él, pero más alto y con arrugas». Alejandro no supo cómo reaccionar ante tal franqueza. Antes de que pudiera responder, Mateo también despertó. Al ver a su padre, su rostro se iluminó. «Papá, volviste antes», exclamó, saltando de la cama para abrazarlo. El empresario abrazó a su hijo mecánicamente, aún desconcertado por la situación. Notó inmediatamente que Mateo parecía tener más energía que cuando se había marchado. Sus mejillas tenían más color y su abrazo era más fuerte. «Mateo, ¿quién es esta niña?», preguntó, intentando mantener la calma. «Es Lupita, mi mejor amiga», respondió Mateo con entusiasmo. «Vive aquí con nosotros ahora. Se rapó el pelo para que yo no me sintiera diferente. ¿No es increíble?». Alejandro miró a la pequeña con una mezcla de desconcierto y algo parecido a la gratitud. La historia era tan inverosímil que necesitaba escucharla completa. «Carmen, por favor, prepara café. Tenemos mucho de qué hablar». En la biblioteca de la mansión, con los niños de vuelta en la cama, Carmen le contó todo a don Alejandro. Cómo Lupita se había colado en la propiedad,
cómo había formado una conexión instantánea con Mateo y el increíble cambio que había experimentado el niño desde entonces. Nunca había visto a Mateo tan vivo, señor, concluyó Carmen. Es como si esta pequeña hubiera traído la luz de vuelta a sus ojos. Alejandro escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas bajo su barbilla. Su mente, de empresario acostumbrada a evaluar situaciones complejas, procesaba cada detalle. ¿Y de dónde viene exactamente? ¿Quiénes son sus padres? Carmen negó con la cabeza. No tiene a nadie, señor. Vivía en las calles, cerca del mercado. Según lo que nos ha contado, su madre desapareció hace casi un año y nunca conoció a su padre. Alejandro sintió una punzada de compasión. Él, que había crecido en la abundancia y ahora dirigía un imperio hotelero, apenas podía imaginar lo que significaba para una niña tan pequeña sobrevivir sola en las calles. ¿Has contactado a las autoridades? Debe haber algún reporte de una niña desaparecida. No, señor, admitió Carmen. Pensé en hacerlo, pero verla con Mateo, cómo lo ha ayudado. No tuve corazón para separarlos. Alejandro suspiró profundamente. La situación era compleja, pero había algo más urgente que requería su atención. La aparente mejoría de Mateo. Si su hijo realmente estaba mejor, ¿por qué el doctor Jiménez le había dicho lo contrario? Mañana a primera hora quiero ver a Jiménez aquí, decidió. Y mientras tanto, la niña puede quedarse. Carmen sonrió aliviada. Gracias, señor. No se arrepentirá, se lo prometo. La mañana siguiente trajo consigo una escena que Alejandro jamás habría imaginado. Su hijo, a quien durante meses había visto postrado y sin energía, corriendo por el jardín con aquella pequeña de cabeza rapada. Ambos reían mientras perseguían mariposas, completamente ajenos al mundo adulto y sus complicaciones. «Buenos días, papá», saludó Mateo al verlo en la terraza. «¿Puedo mostrarle a Lupita la piscina hoy? Prometí enseñarle a nadar». Alejandro sonrió, conmovido por el entusiasmo de su hijo. «Buenos días, campeón. Primero desayunemos y luego veremos lo de la piscina. Hoy viene el doctor Jiménez a revisarte». Al mencionar al médico, notó que Lupita fruncía el ceño ligeramente. La expresión no pasó desapercibida para él. «¿No? ¿Te agrada el doctor, Lupita?», preguntó con curiosidad. La niña se encogió de hombros. «No confío en él. Tiene ojos de zorro». Mateo asintió, sorprendiendo a su padre. «A mí tampoco me gusta mucho, papá. Siempre dice que estoy mal, aunque me sienta bien». Esta simple observación encendió una alarma en la mente de Alejandro. Durante meses había confiado ciegamente en Jiménez, considerado uno de los mejores oncólogos pediátricos de México. ¿Era posible que hubiera algo que no estaba viendo? El doctor Jiménez llegó puntualmente a las 10 de la mañana. Su expresión, de profesional compuesto, se alteró visiblemente al ver a Alejandro en la sala. «Don Alejandro no esperaba encontrarlo aquí», dijo, estrechando su mano con cierta rigidez. «Pensé que regresaría la próxima semana. Adelanté mi regreso después de su llamada, doctor. Estaba preocupado por Mateo». Jiménez asintió gravemente. «Sí, hay algunos indicadores en sus últimos análisis que me preocupan. La enfermedad puede estar avanzando a pesar del tratamiento intensivo». Fueron interrumpidos por la entrada de Mateo y Lupita a la sala. El médico se quedó momentáneamente sin palabras al ver a la niña desconocida con la cabeza rapada. «Doctor Jiménez, le presento a Lupita», dijo Alejandro, observando atentamente la reacción del médico. «Se ha convertido en una amiga muy cercana de Mateo». El doctor miró a la niña con evidente desagrado. «Don Alejandro, debo recordarle que Mateo tiene un sistema inmunológico comprometido. Exponerlo a personas externas, especialmente a niños de la calle, podría ser extremadamente peligroso». Lupita sostuvo la mirada del médico sin intimidarse. «Yo no estoy enferma», declaró con firmeza, «y Mateo tampoco parece tan enfermo como usted dice». Un silencio tenso invadió la habitación. Jiménez se volvió hacia Alejandro, visiblemente molesto. «Señor Vega, si me permite hablar con usted en privado». Alejandro asintió. «Niños, ¿por qué no van con doña Carmen a la cocina? Seguro tiene algo delicioso para ustedes». Una vez solos, el médico no ocultó su indignación.
Don Alejandro, ¿cómo permite que una niña de la calle cuestione mi diagnóstico? Soy el médico tratante de Mateo desde hace 8 meses. Conozco su caso mejor que nadie. Alejandro mantuvo la calma. Años de negociaciones difíciles le habían enseñado a no mostrar sus cartas demasiado pronto. Doctor, he notado que mi hijo está mucho mejor. Tiene energía, apetito, incluso color en las mejillas. ¿Cómo se explica esto si, según usted, la enfermedad está avanzando? Jiménez se ajustó las gafas, visiblemente incómodo. Son fluctuaciones normales en este tipo de leucemia. Los nuevos medicamentos pueden producir mejorías temporales, pero le aseguro que los análisis de laboratorio muestran una realidad diferente. Me gustaría ver esos análisis, solicitó Alejandro. Por supuesto, los tengo en mi oficina. Se los haré. Llegar esta tarde. La revisión de Mateo transcurrió en un ambiente tenso. Jiménez insistió en extraer nuevas muestras de sangre y realizar un examen físico completo, todo bajo la atenta mirada de Alejandro, quien no se separó de su hijo en ningún momento. Todo parece estar como esperaba, dijo finalmente el médico, guardando sus instrumentos. Continuaremos con el tratamiento actual y aumentaremos la dosis del inmunosupresor. Los resultados de estas nuevas muestras nos darán una imagen más clara. Después de que el médico se marchó, Alejandro se quedó pensativo en su despacho. Algo no encajaba. El instinto que lo había guiado exitosamente en los negocios durante años ahora le enviaba señales de alarma. Decidió hacer algo que debería haber hecho hace tiempo: buscar una segunda opinión médica. Esa tarde, mientras los niños nadaban en la piscina bajo la supervisión de Carmen, Alejandro hizo varias llamadas. Finalmente contactó con la doctora Gabriela Robles, una reputada hematóloga del Hospital Ángeles de Ciudad de México, quien accedió a revisar el caso de Mateo. Necesitaré todos los exámenes previos, historial completo y muestras recientes, para un análisis independiente, explicó la doctora. Tendrá todo lo que necesite, aseguró Alejandro. ¿Podría venir a Cuernavaca mañana mismo? La doctora Robles aceptó, impresionada por la urgencia en la voz del empresario. Mientras tanto, en el jardín, Lupita le enseñaba a Mateo un juego que había aprendido en las calles, usando piedras y dibujos en la tierra. ¿Sabes qué me dijo? ¿Tu papá? Comentó Mateo mientras movía una piedra. Que podemos ir al cine mañana si el doctor dice que estoy bien. Lupita sonrió, feliz por su amigo. Tu papá es bueno, tiene cara seria, pero ojos amables. Está muy ocupado siempre, suspiró Mateo. Antes, cuando mamá vivía, sonreía más. Ahora solo trabaja y habla con doctores. ¿Cómo era tu mamá?, preguntó Lupita con curiosidad. Los ojos de Mateo se iluminaron con el recuerdo. Era hermosa y siempre cantaba. Me leía cuentos todas las noches y hacía las mejores galletas del mundo. Un día se enfermó y se fue al cielo. Lupita asintió, comprendiendo el dolor de la pérdida. Mi mamá también desapareció. No sé si está en el cielo o solo se fue a otro lugar. Un día salió a buscar trabajo y nunca regresó. Ambos niños quedaron en silencio, unidos por la ausencia de sus madres. Fue Lupita quien rompió el momento melancólico. Oye, ¿y si buscamos esos medicamentos raros que te dan? Doña Carmen encontró unos frascos vencidos. Quiero ver qué dice en las etiquetas. Mateo la miró sorprendido. ¿Vencidos? No sabía que las medicinas podían vencerse. Todo se vence, afirmó Lupita con la sabiduría de quien ha vivido de lo que otros desechan. En el mercado, don Tomás siempre revisa las fechas de los alimentos. Las cosas vencidas pueden hacerte daño. Con la curiosidad despierta, ambos niños se dirigieron al baño de Mateo, donde se guardaban sus medicamentos en un gabinete especial. Lupita, que había aprendido a leer básicamente gracias a los carteles de las calles, comenzó a examinar las etiquetas. Mira, este dice que caducó hace 3 meses, señaló, mostrándole un frasco de pastillas blancas. Y este otro tiene una etiqueta diferente pegada encima de otra. Mateo tomó el frasco y notó que efectivamente había una etiqueta sobre otra. Con cuidado, despegó una esquina
y vio que el nombre del medicamento debajo era completamente diferente. ¿Por qué cambiarían el nombre?, preguntó confundido. En ese momento escucharon pasos en el pasillo. Rápidamente, Mateo escondió los frascos bajo la cama justo antes de que su padre entrara en la habitación. «Niños, ¿qué hacen aquí? Doña Carmen los está buscando». «Para la merienda», dijo Alejandro. «Solo jugábamos, papá», respondió Mateo intercambiando una mirada cómplice con Lupita. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Alejandro entró silenciosamente en la habitación de su hijo. Con cuidado, buscó los medicamentos que debía tomar antes de dormir para administrárselos como había hecho en sus visitas anteriores. Al abrir el gabinete, notó algo extraño. Algunos frascos estaban fuera de lugar y uno tenía una esquina, de la etiqueta despegada. Intrigado, examinó más de cerca y descubrió lo mismo que los niños habían encontrado: etiquetas superpuestas, fechas de caducidad vencidas y nombres de medicamentos que no correspondían con lo prescrito por Jiménez. Un escalofrío recorrió su espalda. Con manos temblorosas, tomó los frascos y bajó a su despacho. Pasó horas investigando en Internet cada uno de los medicamentos, sus usos, efectos secundarios y apariencia. Lo que descubrió lo dejó helado. Varios de los supuestos quimioterapéuticos eran en realidad vitaminas comunes o placebos. El amanecer lo encontró aún despierto, con una mezcla de rabia y esperanza creciendo en su interior. Si sus sospechas eran ciertas, Mateo podría no estar tan enfermo como habían creído durante estos angustiosos meses. Pero si era así, ¿qué significaba? ¿Por qué Jiménez mantendría un tratamiento falso? Las respuestas comenzarían a llegar ese mismo día, con la visita de la doctora Robles, y gracias a la inesperada presencia de una pequeña niña de la calle, cuya intuición natural había comenzado a desmantelar lo que parecía ser un elaborado engaño médico. Capítulo 4. Sombras de duda. La doctora Gabriela Robles llegó a la mansión Vega poco después del mediodía. Era una mujer de unos 50 años, con una presencia serena que inspiraba confianza inmediata. A diferencia del doctor Jiménez, no vestía trajes ostentosos ni portaba accesorios de lujo. Su atuendo era sencillo y funcional, como quien prioriza la comodidad sobre la apariencia. Don Alejandro la recibió en su despacho, donde había dispuesto todos los expedientes médicos de Mateo, incluyendo los frascos de medicamentos que había encontrado la noche anterior. «Le agradezco enormemente que haya venido tan rápido, doctora», dijo, estrechando su mano con firmeza. «Su llamada sonaba urgente, señor Vega», respondió ella, acomodándose las gafas. «Y cuando se trata de la salud de un niño, no hay tiempo que perder». Alejandro le explicó la situación: el diagnóstico de leucemia 8 meses atrás, los tratamientos progresivamente más intensos y la reciente y sorprendente mejoría de Mateo coincidiendo con la llegada de Lupita. «Lo que más me preocupa, doctora, es esto», dijo, mostrándole los frascos de medicamentos con etiquetas superpuestas y fechas vencidas. «Anoche estuve investigando y algunos de estos supuestos quimioterapéuticos parecen ser simples vitaminas o placebos». La doctora Robles examinó los frascos con el ceño fruncido, su expresión volviéndose más grave con cada uno que inspeccionaba. «Señor Vega, estas irregularidades son extremadamente preocupantes. En mi experiencia, un oncólogo responsable jamás utilizaría medicamentos vencidos, y mucho menos alteraría las etiquetas». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Necesito examinar a su hijo y tomar nuevas muestras para análisis, independientes antes de sacar conclusiones, pero lo que veo aquí justifica plenamente sus sospechas». Mientras conversaban, Lupita observaba sigilosamente desde el pasillo. Había desarrollado el hábito de escuchar conversaciones ajenas durante su tiempo en las calles, una habilidad que muchas veces le había salvado de situaciones peligrosas. Al ver que terminaban de hablar, se escabulló rápidamente hacia el jardín donde Mateo esperaba ansioso. «¿Qué escuchaste?», preguntó el niño en un susurro. «Tu papá está hablando con otra doctora», respondió Lupita. «Parece preocupada por tus medicinas. Dijo algo sobre etiquetas cambiadas». Mateo asintió pensativo.
¿Crees que el doctor Jiménez me ha estado dando medicinas falsas? No sé, admitió Lupita, pero hay algo raro. En las calles a veces hay gente que vende medicinas falsas a los ancianos. Les dicen que son milagrosas y les cobran mucho dinero. Antes de que pudieran seguir especulando, doña Carmen apareció en el jardín. Mateo, tu papá quiere que conozcas a alguien. Están en la sala. En la elegante sala de la mansión, decorada con antigüedades y arte mexicano, la doctora Robles conversaba animadamente con Alejandro. Al ver entrar a Mateo, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Tú debes ser Mateo. Soy la doctora Gabriela Robles, especialista en enfermedades de la sangre. Mateo la miró con cierta aprensión. Después de meses de dolorosos tratamientos, había desarrollado un comprensible recelo hacia los médicos. ¿Va a sacarme sangre?, preguntó directamente. La doctora sonrió con comprensión. Sí, necesitaré una pequeña muestra, pero te prometo que será rápido y usaré una aguja muy fina. Fue entonces cuando notó a Lupita, que permanecía medio escondida detrás de Mateo, observándola con intensidad. ¿Y quién es esta señorita? Es Lupita, mi mejor amiga, respondió Mateo con orgullo. Se rapó el pelo igual que yo para que no me sintiera diferente. La doctora miró a la niña con renovado interés. Ese es un gesto muy valiente y hermoso, Lupita. Muestra un corazón enorme. A diferencia del doctor Jiménez, la doctora Robles no mostró disgusto ni preocupación por la presencia de Lupita. Al contrario, permitió que la niña permaneciera junto a Mateo durante el examen, explicándole cada paso con paciencia. Voy a revisar tus ganglios, que son como pequeñas bolitas que tenemos en el cuello, las axilas y otras partes del cuerpo, explicaba mientras palpaba suavemente el cuello de Mateo. Están perfectamente normales, lo que es una buena señal. El examen físico fue minucioso pero gentil. A diferencia de ocasiones anteriores, Mateo no pareció asustado ni incómodo. La doctora tomó la muestra de sangre con tanta habilidad que el niño apenas sintió la aguja. Enviaré esto a un laboratorio de mi confianza en Ciudad de México, explicó a Alejandro. Tendremos resultados en 24 horas. Antes de marcharse, la doctora Robles tuvo una conversación privada con Alejandro en el despacho. Señor Vega, basándome únicamente en el examen físico, puedo decirle que su hijo no presenta signos clínicos de leucemia activa. Sus ganglios están normales, no hay palidez extrema, su energía parece adecuada para su edad y no observo hematomas inexplicables que serían típicos en casos de plaquetas bajas. Hizo una pausa significativa. Por supuesto, los análisis de sangre serán determinantes, pero estoy intrigada por la discrepancia entre el estado actual de Mateo y lo que indican los informes del doctor Jiménez. Alejandro sintió una mezcla contradictoria de emociones: esperanza ante la posibilidad de que su hijo estuviera sano y furia ante la sospecha de un posible engaño. ¿Qué sugiere que hagamos mientras esperamos los resultados? Continúe con la rutina normal de Mateo, pero no le administre ninguno de estos medicamentos, respondió la doctora, señalando los frascos sospechosos. Si realmente tiene leucemia y ha estado recibiendo tratamiento efectivo, no habrá cambios drásticos en 24 horas. Si por el contrario, estos medicamentos son falsos como sospechamos, tampoco habrá consecuencias por suspenderlos brevemente. Después de que la doctora se marchó, Alejandro se encontró solo en su despacho, enfrentando la posibilidad de que hubiera sometido a su hijo a meses de sufrimiento innecesario basado en un diagnóstico fraudulento. La culpa lo golpeó como una ola. ¿Cómo no había cuestionado antes? ¿Cómo había confiado tan ciegamente en Jiménez? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Lupita, que lo miraba con sus grandes ojos oscuros, llenos de una sabiduría impropia de su edad. «Don Alejandro, ¿puedo hablar con usted?» Sorprendido por la formalidad de la pequeña, Alejandro asintió. «Claro, Lupita, pasa». La niña entró y se sentó frente a él, con las piernas balanceándose sin llegar al suelo. «Creo que el doctor de los ojos de zorro está mintiendo», dijo sin preámbulos. En el mercado había un hombre que vendía medicinas milagrosas a los abuelitos.
Les decía que curaban todo, pero eran solo pastillas de colores. La policía se lo llevó un día. Alejandro la miró fascinado. La analogía era sorprendentemente acertada. ¿Por qué piensas que el doctor Jiménez está mintiendo, Lupita? Porque Mateo no parece tan enfermo. Mi amiga Consuelo tenía un primo con esa enfermedad y él no podía ni caminar al final. Hizo una pausa pensativa. Y también porque el doctor se pone nervioso cuando le hacen preguntas. Los mentirosos siempre se ponen nerviosos con las preguntas. Alejandro no pudo evitar sonreír ante la perspicacia de la niña. Eres muy observadora, Lupita. Es que en la calle hay que fijarse en todo, respondió ella con sencillez. Si no, te engañan o te roban. Esa simple frase, dicha con tanta naturalidad, conmovió profundamente a Alejandro. Esta pequeña, que no había conocido más que abandono y supervivencia, poseía una inteligencia emocional y una intuición que muchos adultos habían perdido. Lupita, ¿puedo preguntarte algo personal? La niña asintió. ¿Te gustaría quedarte aquí con nosotros mientras averiguamos qué está pasando con Mateo? Los ojos de Lupita se abrieron de par en par. ¿De verdad puedo quedarme? ¿No tendré que volver a las calles? De verdad. Mateo te quiere mucho, y tú has sido una gran amiga para él. Además, añadió con una sonrisa, parece que necesitamos tu ayuda para resolver este misterio. La sonrisa que iluminó el rostro de Lupita fue respuesta suficiente. Esa noche, durante la cena, el ambiente en la mansión Vega era más ligero de lo que había sido en meses. Alejandro había decidido no compartir sus sospechas con los niños hasta tener resultados concretos, pero no pudo evitar notar cómo Mateo devoraba su comida con apetito. Reía con las ocurrencias de Lupita y mostraba una vitalidad que contradecía el sombrío pronóstico de Jiménez. Después de acostar a los niños, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era uno de sus contactos en el Ministerio de Salud, a quien había pedido información sobre el doctor Ernesto Jiménez. Alejandro, he estado investigando a este médico como me pediste, dijo la voz al otro lado de la línea. Hay algunas inconsistencias en su historial. Aunque tiene credenciales impresionantes, hemos encontrado quejas previas que fueron misteriosamente retiradas. 3 familias iniciaron procesos por negligencia médica en los últimos 5 años, pero todos los casos fueron cerrados abruptamente. ¿Crees que hubo sobornos? ¿Arreglos extrajudiciales? Es posible. Lo más interesante es que todas las quejas involucraban a niños de familias adineradas con supuestos diagnósticos de enfermedades graves que luego milagrosamente se curaban tras largos y costosos tratamientos. La información encajaba perfectamente con las sospechas que Alejandro había comenzado a albergar. Agradeció a su contacto y prometió mantenerlo informado. A la mañana siguiente, el doctor Jiménez llamó para coordinar la siguiente sesión de tratamiento de Mateo. Alejandro, controlando cuidadosamente su tono, le informó que habían decidido posponer el tratamiento un par de días debido a que Mateo parecía estar experimentando efectos secundarios inusuales. Eso es extremadamente peligroso, don Alejandro, respondió Jiménez con evidente alarma en su voz. Interrumpir la quimioterapia incluso por un breve periodo podría permitir que las células cancerígenas se multipliquen exponencialmente. Entiendo su preocupación, doctor, pero solo serán 48 horas. Mateo necesita recuperar fuerzas. Tras colgar, Alejandro quedó más convencido que nunca de que algo no estaba bien. La reacción exagerada del médico ante un retraso de apenas 2 días parecía más orientada a mantener el control sobre el tratamiento que a velar por el bienestar real de Mateo. Mientras esperaban los resultados de los análisis, Alejandro decidió llevar a los niños al cine, cumpliendo la promesa que Mateo había mencionado a Lupita. Para la pequeña, que nunca había estado en una sala de cine, la experiencia fue mágica. Sus ojos brillaban ante la pantalla gigante y el sonido envolvente, mientras sostenía con ambas manos un enorme vaso de refresco. «Es como estar dentro de la televisión», exclamó maravillada. Mateo, que había asistido a innumerables estrenos antes de su enfermedad,
Redescubrió la alegría del cine a través de los ojos asombrados de Lupita. Alejandro, observándolos desde el asiento contiguo, sintió una calidez en el pecho que hacía tiempo no experimentaba. Por unas horas, las preocupaciones quedaron suspendidas mientras disfrutaban de una película de superhéroes llena de acción y humor. De regreso a casa, Mateo se quedó dormido en el automóvil, con la cabeza apoyada en el hombro de Lupita, quien permanecía despierta, contemplando las luces de la ciudad con fascinación. ¿Te gustó la película, Lupita?, preguntó Alejandro, observándola por el espejo retrovisor. Mucho, don Alejandro. Nunca había visto algo tan bonito. Hizo una pausa y luego añadió: ¿sabe qué es lo mejor? Que Mateo se rió todo el tiempo. Cuando lo conocí casi no sonreía. La observación tan simple y certera tocó profundamente a Alejandro. Era cierto, su hijo había recuperado la alegría, y gran parte del mérito correspondía a esta pequeña que el destino había puesto en su camino de la manera más inesperada. Esa noche, mientras los niños dormían, Alejandro recibió una llamada de la doctora Robles. «Señor Vega, tengo los resultados preliminares», dijo con voz grave. «Necesito verlo personalmente mañana a primera hora. Es importante que venga solo, sin los niños». El tono de la doctora no revelaba si las noticias eran buenas o malas, pero la petición de que fuera solo sugería que la conversación sería delicada. «Por supuesto, doctora. ¿Puede adelantarme algo?» Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Prefiero mostrárselo personalmente con toda la documentación. Digamos que sus sospechas tenían fundamento, pero la situación es más compleja de lo que imaginábamos». Después de colgar, Alejandro permaneció despierto hasta altas horas de la madrugada, torturado por la incertidumbre. ¿Estaría Mateo realmente enfermo? ¿Habría sido todo un elaborado engaño? O quizás la enfermedad había sido real, pero se había curado hace tiempo sin que les informaran. Subió a la habitación de los niños varias veces durante la noche, solo para asegurarse de que Mateo respiraba normalmente. Los encontró profundamente dormidos, Lupita con un brazo protectoramente extendido sobre su amigo, como si incluso en sueños quisiera defenderlo. Al amanecer, dejó instrucciones precisas a doña Carmen. Los niños no debían salir de la propiedad, bajo ninguna circunstancia, y si el doctor Jiménez llamaba o aparecía, debía decirle que habían salido de viaje por un par de días. El viaje a Ciudad de México, donde la doctora Robles tenía su consultorio en el prestigioso Hospital Ángeles, le pareció interminable. A pesar del tráfico habitual de la carretera México-Cuernavaca, llegó con media hora de anticipación, demasiado ansioso para esperar más. La recepcionista lo condujo inmediatamente al despacho de la doctora, donde no solo encontró a la doctora Robles, sino también a un hombre de aspecto serio que se presentó como el doctor Ramírez, director del laboratorio que había analizado las muestras de Mateo. «Señor Vega», comenzó la doctora Robles después de las presentaciones, «lo que hemos descubierto es extremadamente grave y confirma sus peores sospechas». Tomó una carpeta de su escritorio y la abrió, revelando varios informes de laboratorio. Los análisis completos de sangre de Mateo muestran valores completamente normales. No hay absolutamente ningún signo de leucemia ni de cualquier otra enfermedad hematológica. Alejandro sintió que le faltaba el aire. ¿Está diciendo que mi hijo está sano? ¿Que nunca tuvo leucemia? El doctor Ramírez intervino con expresión grave. «Señor Vega, hemos analizado también los medicamentos que nos proporcionó. Como sospechaba, varios de ellos son simples vitaminas o placebos rellenados en envases de medicamentos oncológicos. Otros contienen dosis mínimas del principio activo, insuficientes para un verdadero tratamiento, pero suficientes para provocar algunos efectos secundarios que simularan los síntomas de la quimioterapia, como la caída del cabello». La habitación pareció dar vueltas alrededor de Alejandro. Las implicaciones de lo que estaba escuchando eran monstruosas. Durante 8 meses, su hijo había sido sometido a un falso tratamiento. Había sufrido efectos secundarios provocados deliberadamente, todo como parte de un macabro engaño. ¿Por qué?
Fue lo único que logró articular, su voz apenas audible. ¿Por qué alguien haría algo así? La doctora Robles intercambió una mirada con su colega antes de responder. Dinero, señor Vega. Los tratamientos oncológicos son extremadamente costosos. Si nuestras sospechas son correctas, el doctor Jiménez ha estado cobrando por medicamentos y tratamientos carísimos mientras administraba sustancias baratas o inofensivas. La diferencia iría directamente a su bolsillo, posiblemente en complicidad con algún laboratorio o farmacia. Alejandro recordó las enormes sumas que había pagado en los últimos 8 meses, siempre en efectivo a petición de Jiménez, quien aseguraba que así podría conseguirle descuentos especiales en los costosos medicamentos importados. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó, intentando controlar la ira que comenzaba a hervir en su interior. Lo primero es presentar una denuncia formal, respondió la doctora. Esto no es solo negligencia médica, es fraude y podría constituir un delito de lesiones. Tenemos suficiente evidencia para iniciar una investigación, pero necesitamos su testimonio y los registros de pagos que haya realizado. Alejandro asintió determinado. Haré lo que sea necesario. Ese hombre debe pagar por lo que ha hecho. Mientras regresaba a Cuernavaca con el expediente médico completo de Mateo y los análisis que confirmaban su buen estado de salud, Alejandro experimentaba emociones contradictorias. Por un lado, una alegría inmensa al saber que su hijo estaba sano. Por otro, una furia incontenible hacia el médico que los había engañado de manera tan cruel. Pero sobre todo, sentía una profunda gratitud hacia aquella pequeña de la calle, cuya llegada había desencadenado los eventos que llevaron a descubrir la verdad. Si Lupita no hubiera entrado en sus vidas, ¿cuánto tiempo más habría continuado el engaño? ¿Cuánto daño adicional habría sufrido Mateo por un tratamiento innecesario? Al llegar a la mansión, los niños lo recibieron con abrazos y preguntas sobre dónde había estado. Alejandro, con el corazón rebosante, abrazó a Mateo con fuerza, saboreando la certeza de que su hijo estaba bien, realmente bien. «Tengo noticias importantes que compartir con ustedes», dijo, mirando alternativamente a Mateo y a Lupita. «Pero primero necesito hacer una llamada». Se dirigió a su despacho y marcó el número del doctor Jiménez. Era hora de enfrentar al hombre que había convertido sus vidas en una pesadilla y de poner en marcha el plan para exponer su oscuro esquema ante la justicia y evitar que otras familias cayeran en sus redes. Capítulo 5. La verdad revelada. El doctor Jiménez llegó a la mansión Vega a la mañana siguiente, respondiendo a la urgente llamada de Alejandro. El empresario había sido deliberadamente vago, mencionando solo que Mateo presentaba síntomas preocupantes y que necesitaba su presencia inmediata. En el amplio despacho, decorado con antigüedades y pinturas de artistas mexicanos reconocidos, Alejandro esperaba con aparente calma. Había planeado cuidadosamente esta confrontación, consciente de que necesitaba mantener el control de sus emociones si quería obtener confesiones útiles para el caso legal que ya estaba preparando. «Don Alejandro, vine tan pronto como pude», dijo Jiménez al entrar, su maletín médico en mano y una expresión de preocupación profesional perfectamente ensayada. «¿Cuáles son los síntomas que presenta Mateo?». Alejandro le indicó que tomara asiento, su rostro deliberadamente neutro. «Antes de hablar de síntomas, doctor, me gustaría que revisara estos documentos». Deslizó sobre el escritorio una carpeta que contenía los resultados de los análisis realizados por la doctora Robles y el informe del laboratorio sobre los medicamentos adulterados. Jiménez tomó la carpeta con confianza, pero su expresión cambió dramáticamente a medida que leía. El color abandonó su rostro y una fina capa de sudor apareció en su frente. «¿Qué significa esto?», preguntó Alejandro, su voz engañosamente tranquila. «¿Puede explicarme por qué mi hijo, supuestamente enfermo terminal, presenta valores sanguíneos completamente normales? ¿O por qué los medicamentos que usted prescribió contienen sustancias diferentes a las indicadas en las etiquetas?» El médico intentó recomponerse, ajustándose la corbata con dedos temblorosos. «Debe haber algún error en estos análisis»,
Yo mismo he revisado personalmente todos los resultados anteriores y los resultados que usted mismo ordenaba a través de su laboratorio exclusivo, interrumpió Alejandro. El mismo al que pagábamos sumas exorbitantes por pruebas que ahora descubro pudieron ser falsificadas. Jiménez se puso de pie abruptamente, recogiendo su maletín. Señor Vega, no tengo que tolerar estas acusaciones, infundadas. Si tiene dudas sobre mi diagnóstico, es libre de buscar una segunda opinión, pero le advierto que interrumpir el tratamiento de Mateo podría tener consecuencias fatales. Siéntese, doctor, ordenó Alejandro con una autoridad que no admitía réplica. Ya hemos buscado esa segunda opinión y una tercera. Tengo informes de 2 laboratorios independientes y el diagnóstico de la doctora Gabriela Robles, jefa de 1907. Hematología del Hospital Ángeles. Hizo una pausa dramática. Todos coinciden, Mateo no tiene leucemia, nunca la tuvo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Jiménez parecía buscar frenéticamente una salida, sus ojos moviéndose de la puerta a los documentos sobre el escritorio. Don Alejandro, debe entender, a veces los diagnósticos iniciales pueden ser erróneos. La medicina no es una ciencia exacta. Quizás lo que Mateo experimentó fue una forma leve de la enfermedad que remitió espontáneamente. Estos casos, aunque raros, están documentados. ¿Y los medicamentos adulterados también son parte de esos casos raros? Alejandro empujó hacia él un informe específico. Según este análisis, lo que debería ser un potente quimioterapéutico es en realidad una mezcla de vitaminas y un compuesto que causa caída del cabello. ¿Cómo explica eso? El médico dejó caer su máscara de profesionalismo. Su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. ¿Realmente cree que puede probar algo con esto? Soy respetado en toda la comunidad médica. Mi palabra contra la suya, señor Vega. ¿A quién cree que creerán? Alejandro sonrió levemente, un gesto que no alcanzó sus ojos. No será mi palabra contra la suya, doctor. Será la evidencia científica contra sus mentiras. Y no solo eso. Presionó un botón en el intercomunicador de su escritorio. Carmen, por favor, haz pasar a nuestros invitados. La puerta del despacho se abrió, revelando a 3 personas que Jiménez no esperaba ver. Un hombre de mediana edad con traje formal, una mujer elegante de aproximadamente 40 años y un adolescente en silla de ruedas. Doctor Jiménez, permítame presentarle a la familia Mondragón, dijo Alejandro. Federico Mondragón, su esposa Elena y su hijo Carlos. Tengo entendido que usted trató a Carlos por un supuesto tumor cerebral hace 2 años. El rostro del médico perdió el poco color que le quedaba. Federico Mondragón dio un paso adelante, su expresión una mezcla de dolor y determinación. Después de recibir la llamada del señor Vega ayer, conectamos los puntos. Mi hijo estuvo bajo su tratamiento durante 14 meses. 14 meses de supuesta quimioterapia intensiva que lo dejó débil, sin cabello, y con daños neurológicos que los médicos ahora creen fueron causados por las sustancias que usted le administró. Cuando finalmente buscamos una segunda opinión, descubrimos que Carlos nunca tuvo un tumor. Elena Mondragón continuó, su voz temblorosa pero firme. Usted nos dijo que era un milagro, que su tratamiento experimental había funcionado donde otros habrían fallado. Le creímos, le pagamos millones de pesos y todo el tiempo... Su voz se quebró. El adolescente en la silla de ruedas miró directamente a Jiménez. Usted me robó 2 años de mi vida, doctor. 2 años que debía haber pasado en la escuela, con mis amigos jugando fútbol. En lugar de eso, estuve confinado a hospitales, sufriendo por un tratamiento que no necesitaba. Jiménez comenzó a moverse hacia la puerta, pero se encontró bloqueado por 2 hombres con aspecto oficial que acababan de entrar. Doctor Ernesto Jiménez Alarcón, dijo uno de ellos, mostrando una identificación. Soy el agente Ramírez de Mino en la Fiscalía especializada en delitos de corrupción. Estamos aquí para llevarlo a declarar en relación con múltiples denuncias de fraude médico, falsificación de documentos clínicos y lesiones. Mientras los agentes leían sus derechos a un Jiménez ahora pálido y tembloroso, Alejandro se acercó a la familia Mondragón.
Les agradezco que hayan venido tan rápidamente, dijo, estrechando la mano de Federico. Su testimonio será fundamental. Gracias. A usted por contactarnos, respondió Federico. Después de descubrir lo que había sucedido con Carlos, intentamos presentar cargos, pero de alguna manera el caso se estancó en el sistema. Jiménez tiene conexiones poderosas. Ya no las tendrá, aseguró Alejandro, no cuando terminemos de exponer todo esto. Después de que los agentes se llevaran a Jiménez y la familia Mondragón se retirara, prometiendo mantenerse en contacto para coordinar las acciones legales, Alejandro finalmente pudo reunirse con los niños que esperaban ansiosamente en el jardín. Mateo y Lupita estaban sentados bajo un enorme ahuehuete, observando con curiosidad el movimiento inusual de personas entrando y saliendo de la casa. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Mateo al ver acercarse a su padre. Vimos al doctor Jiménez salir con unos señores de traje. Alejandro se sentó en el césped junto a ellos, algo que rara vez hacía. Por un momento, contempló cómo explicarle a un niño de 10 años que había sido víctima de un engaño tan cruel y elaborado. «Mateo, Lupita, tengo algo muy importante que decirles», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hemos descubierto que el doctor Jiménez no ha sido honesto con nosotros. Los nuevos análisis muestran que tú, Mateo, estás completamente sano». Los ojos del niño se abrieron de par en par. «¿No tengo leucemia?». «No, hijo, nunca la tuviste. El doctor Jiménez te hizo creer que estabas enfermo para ganar dinero con tratamientos innecesarios». Mateo permaneció en silencio, procesando la información. Lupita, sin embargo, asintió como si confirmara algo que ya sabía. «Lo sabía», dijo con firmeza. Él tenía ojos de zorro mentiroso. A pesar de la gravedad del momento, Alejandro no pudo evitar sonreír ante la descripción tan acertada de la niña. «¿Eso significa que estoy curado?», preguntó finalmente Mateo. «¿Que puedo volver a la escuela, jugar fútbol y hacer todo lo normal?». «Significa que nunca estuviste realmente enfermo, hijo», respondió Alejandro, colocando una mano en su hombro. «Los medicamentos que te daba te hacían sentir mal y provocaban que se cayera tu cabello, pero no estabas combatiendo ninguna enfermedad real». El rostro de Mateo reflejó una sucesión de emociones: confusión, alivio, alegría y finalmente indignación. «¿Me mintió todo este tiempo? ¿Me hizo pasar por todo eso por dinero?». Alejandro asintió gravemente. «Me temo que sí, hijo, y no solo a ti. Hemos descubierto que hizo lo mismo con otros niños». «Como el primo de mi amiga Consuelo», intervino Lupita. «Él sí estaba enfermo de verdad, y se veía muy diferente a ti, Mateo». Mateo se quedó pensativo unos instantes. Luego, sorprendiendo a su padre, sonrió ampliamente. «Entonces puedo hacer una vida normal. Puedo comer helado sin preocuparme por las defensas bajas. Puedo salir a jugar sin miedo a cansarme demasiado». «Puedes hacer todo eso y más», confirmó Alejandro, conmovido por la capacidad de su hijo para encontrar el lado positivo, incluso en una situación tan retorcida. «¿Y mi pelo volverá a crecer?», preguntó Mateo, pasándose una mano por la cabeza calva. «Por supuesto que sí. En pocas semanas comenzarás a ver el cambio». Lupita sonrió, tocando también su propia cabeza rapada. «Crecerá para los dos, y mientras tanto, seguimos iguales». Alejandro observó a los dos niños, unidos por un vínculo forjado en circunstancias extraordinarias. La lealtad y el cariño entre ellos era algo precioso, un rayo de luz que había emergido de toda esta oscura situación. «Hay algo más que quiero hablar». «Con ustedes», dijo Alejandro. «Especialmente contigo, Lupita». La niña lo miró con esos ojos grandes y expresivos que parecían contener la sabiduría de alguien mucho mayor. «Lupita, gracias a ti descubrimos la verdad. Sin tu llegada, sin tus observaciones y tu valentía, quién sabe cuánto tiempo más habría continuado este engaño». La pequeña se encogió de hombros, incómoda con el reconocimiento. «Solo dije lo que vi. En la calle aprendes a notar cosas que otros no ven, y esa es precisamente una cualidad muy valiosa».
afirmó Alejandro. Lupita, sé que no tienes familia, que has estado sobreviviendo por tu cuenta en situaciones que ningún niño debería enfrentar. Me gustaría ofrecerte algo. La niña lo miró expectante, mientras Mateo contenía la respiración, intuyendo lo que su padre estaba a punto de proponer. Me gustaría que te quedaras con nosotros, no solo temporalmente, sino de manera permanente. Si tú quieres, por supuesto. ¿Cómo vivir aquí?, preguntó Lupita, su voz apenas audible. Como parte de nuestra familia, clarificó Alejandro, podríamos iniciar los trámites de adopción legal para que tengas todos los derechos y protecciones que mereces. Mateo no pudo contenerse más. Serías mi hermana, Lupita, oficialmente. La niña miró alternativamente a Mateo y a Alejandro, sus ojos llenándose lentamente de lágrimas. Durante tanto tiempo, había sobrevivido sin permitirse soñar con algo así, que ahora que la posibilidad estaba frente a ella, parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿De verdad me quieren en su familia?, preguntó, con voz temblorosa. «De verdad», confirmó Alejandro, sorprendido por la intensidad de sus propias emociones. «Nos has dado mucho más de lo que imaginas, Lupita. No solo salvaste a Mateo de un tratamiento innecesario, también trajiste alegría y vida a esta casa que hace tiempo las había perdido». Sin previo aviso, Lupita se lanzó a los brazos de Alejandro, sollozando contra su pecho. Era la primera vez que la veían llorar desde su llegada. Mateo se unió al abrazo, creando un círculo que simbolizaba su nueva unidad familiar. Esa tarde, mientras los niños celebraban la buena noticia jugando en la piscina bajo la supervisión de doña Carmen, Alejandro recibió una llamada de su contacto en el Ministerio de Salud. «Alejandro, esto es más grande de lo que pensábamos», dijo. La voz al otro lado de la línea. «Después del arresto de Jiménez, comenzamos a investigar su clínica privada y sus conexiones. Hay al menos 12 casos documentados de diagnósticos falsos a niños de familias adineradas, todos siguiendo el mismo patrón». ¿12 familias engañadas? Alejandro sintió que la indignación volvía a crecer en su interior. Y eso es solo lo que hemos encontrado hasta ahora. También descubrimos que Jiménez tiene vínculos con un laboratorio farmacéutico y una cadena de farmacias especializadas. Parece que había todo un sistema para desviar medicamentos oncológicos auténticos, sustituirlos por placebos y vender los originales en el mercado negro o a otros países. «Es monstruoso», murmuró Alejandro. «¿Qué pasará ahora?» «La investigación está en pleno desarrollo. Jiménez está detenido y negando todo, por supuesto, pero la evidencia es abrumadora. Necesitaremos que todas las familias afectadas presenten sus testimonios. ¿Podrías contactar a los Mondragón nuevamente? Su caso será fundamental». «Por supuesto. Y cualquier otra familia que identifiquen, háganmelo saber. Me aseguraré de que reciban todo el apoyo necesario para presentar sus denuncias». Tras colgar, Alejandro se quedó contemplando el jardín a través de la ventana de su despacho. La risa de los niños llegaba hasta él, un sonido que hacía meses no escuchaba en esa casa. Era como si la vida hubiera regresado de golpe, trayendo consigo colores y sonidos que habían estado ausentes demasiado tiempo. El caso contra Jiménez apenas comenzaba y sabía que sería un proceso largo y potencialmente doloroso. Habría que revivir momentos difíciles, enfrentar la humillación de haber sido engañados y lidiar con la culpa por no haber cuestionado antes el diagnóstico y tratamiento. Pero ahora tenían algo que antes les faltaba, la verdad, y con ella, la oportunidad de sanar realmente y de asegurarse de que otros niños no sufrieran el mismo engaño. Esa noche, después de acostar a los niños, Alejandro se detuvo un momento ante la fotografía de su difunta esposa que presidía el pasillo. «Te extrañamos todos los días, Sofía», susurró a la imagen sonriente. «Pero creo que estarías orgullosa. Mateo está bien, realmente bien, y nuestra familia acaba de crecer de una manera que nunca imaginamos». Le pareció que la sonrisa en la fotografía se hacía más cálida, como si Sofía, desde donde estuviera, aprobara los acontecimientos recientes
y la decisión de abrir su hogar y su corazón a aquella pequeña que había llegado a sus vidas como un ángel guardián disfrazado de niña de la calle. Con renovada determinación, Alejandro se dirigió a su despacho para comenzar a preparar los documentos necesarios para la adopción de Lupita. El camino que tenían por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. Una esperanza nacida de la verdad revelada y del extraordinario poder transformador del amor y la compasión de una pequeña niña que, sin tener nada material que ofrecer, había dado el regalo más valioso de todos: una segunda oportunidad para su familia. Capítulo 6. Un nuevo amanecer. 3 meses habían transcurrido desde aquel día en que la verdad salió a la luz. La mansión Vega, antes silenciosa y sombría, ahora rebosaba de vida y actividad. El jardín, que durante tanto tiempo había permanecido impecablemente arreglado pero vacío, se había transformado en un espacio lleno de juegos, risas y ocasionales disputas infantiles que doña Carmen mediaba con paciencia y sabiduría. Era sábado por la mañana, y Alejandro observaba desde la terraza cómo Mateo y Lupita jugaban con un cachorro labrador color caramelo, regalo conjunto por el 10º cumpleaños de Mateo y la adopción oficial de Lupita, que finalmente se había concretado la semana anterior tras un proceso acelerado gracias a los contactos de Alejandro y la situación extraordinaria de la niña. «Canela, trae la pelota», gritaba Mateo, mientras el cachorro corría en círculos, más interesado en perseguir mariposas que en el juego propuesto. «No te va a hacer caso», reía Lupita. «Es igual de terca que tú». El cabello de ambos niños había comenzado a crecer. El de Mateo, castaño claro como el de su padre, apenas cubría su cabeza con un suave vello que le daba aspecto de polluelo. El de Lupita, negro y abundante, crecía más rápido, formando ya pequeños rizos que enmarcaban su rostro ahora más redondeado y saludable gracias a la alimentación regular. Doña Carmen se acercó a Alejandro con una taza de café. «Se ven tan felices», comentó, siguiendo su mirada hacia los niños, como si todo lo malo hubiera sido solo una pesadilla. «Una pesadilla de la que por fin despertamos», asintió Alejandro. «¿Está todo listo para esta tarde?» «Sí, señor. La comida está preparada, los postres refrigerándose y el salón decorado como pidió. Las primeras familias llegarán a las 4». Alejandro asintió, agradecido. Ese día celebrarían algo que habían comenzado a llamar la Fiesta de la Verdad, una reunión que congregaría a todas las familias identificadas hasta ahora como víctimas del esquema fraudulento del doctor Jiménez. En los meses transcurridos, desde el arresto del médico, la investigación había destapado un entramado mucho más complejo y extenso de lo imaginado inicialmente. No se trataba solo de Jiménez, había todo un sistema que incluía a médicos cómplices, laboratorios que falsificaban resultados y farmacéuticos que participaban en la sustitución de medicamentos. La mansión Vega se había convertido en un punto de encuentro informal para las familias afectadas. Alejandro, utilizando sus recursos y conexiones, había creado una red de apoyo legal, psicológico y médico para todos los niños y padres que habían pasado por la misma traumática experiencia. El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Federico Mondragón. «Alejandro, tengo noticias», dijo sin preámbulos. «La Fiscalía ha añadido 3 cargos más contra Jiménez. Parece que también falsificaba recetas para medicamentos controlados y los vendía en el mercado negro». «No». «Me sorprende», respondió Alejandro. «¿Cómo está Carlos?» «Mejorando cada día. Los médicos del Instituto Nacional de Rehabilitación dicen que con terapia intensiva podría volver a caminar en unos meses. El daño no era tan permanente como creíamos». «Esa es una excelente noticia, Federico. Los esperamos esta tarde. ¿Verdad?» «Por supuesto. Carlos está especialmente emocionado por conocer a la famosa Lupita. Tu hija se ha convertido en una especie de heroína para todos estos niños, ¿sabes?» Alejandro sonrió al escuchar a Federico referirse a Lupita como su hija. Aunque legalmente lo era desde hacía poco, en su corazón la había adoptado desde el momento
en que comprendió lo que la pequeña había hecho por Mateo. Tras despedirse, se dirigió al jardín para unirse a los niños en su juego. Estos momentos, de normalidad, de simple disfrute familiar, se habían vuelto preciosos para él. Durante el tiempo de la supuesta enfermedad de Mateo, se había distanciado emocionalmente, incapaz de enfrentar la posibilidad de perder a su hijo después de haber perdido a su esposa. Ahora se daba cuenta de cuánto tiempo valioso había desperdiciado en viajes de negocios innecesarios y trabajo excesivo. «Papá», exclamó Mateo al verlo acercarse, «¿quieres jugar con Canela? Le estamos enseñando a traer la pelota, pero es muy desobediente. Tal vez necesita un incentivo», sugirió Alejandro, sacando una pequeña golosina para perros de su bolsillo. «Miren y aprendan». Mostrando la golosina al cachorro, lanzó la pelota a una distancia moderada. Canela, entendiendo súbitamente, el juego corrió a buscarla y la trajo orgullosamente, recibiendo su recompensa entre aplausos de los niños. «Eso es trampa», protestó Mateo riendo. «Con comida cualquiera obedece. En la vida, hijo, a veces necesitamos los incentivos correctos para lograr lo que queremos», respondió Alejandro, despeinando cariñosamente el incipiente cabello de Mateo. Lupita observaba la interacción con una sonrisa. Aunque ya se sentía parte de la familia, todavía había momentos en que la abrumaba la enormidad del cambio en su vida. De dormir bajo los puestos del mercado a tener su propia habitación decorada a su gusto, de rebuscar comida entre los desechos, que a sentarse a una mesa abundante 3 veces al día, de ser invisible para el mundo a ser reconocida, valorada y amada. «Lupita, ¿estás bien?», preguntó Alejandro notando su mirada contemplativa. «Sí, papá», respondió ella, saboreando aún la novedad de esa palabra. Solo pensaba en lo diferente que es todo ahora. Alejandro la abrazó espontáneamente. «Diferente para todos, pequeña, y todo gracias a ti». Mientras la tarde avanzaba, la mansión comenzó a llenarse de visitas. Familias enteras llegaban con platos de comida casera, regalos para los niños y, lo más importante, historias para compartir. Historias de engaño y dolor, pero también de descubrimiento y sanación. En el amplio salón principal, Alejandro había dispuesto una especie de exposición fotográfica. Las paredes mostraban imágenes de los niños durante su supuesto tratamiento, con cabezas rapadas y expresiones tristes, junto a fotografías recientes donde se les veía sonrientes, recuperados, viviendo la vida normal que les había sido arrebatada. «Es como un antes y después, pero al revés», comentó Carlos Mondragón desde su silla de ruedas, ahora decorada con calcomanías coloridas. «Normalmente la gente se ve mejor en el antes, pero nosotros nos vemos mejor en el después». Los adultos conversaban en grupos, compartiendo detalles de sus experiencias, comparando notas sobre síntomas falsamente inducidos, facturas exorbitantes, y la culpa que muchos sentían por no haber cuestionado antes al médico. «No deben culparse», insistía Alejandro. Jiménez era un experto manipulador. Sabía exactamente qué botones presionar, qué miedos explotar. ¿Qué padre no haría cualquier cosa ante la posibilidad de salvar a su hijo? Entre los presentes estaba también la doctora Gabriela Robles, quien se había convertido en una aliada fundamental en todo el proceso. Ella había revisado personalmente a cada uno de los niños afectados, confirmando que ninguno padecía las enfermedades diagnosticadas por Jiménez. «Lo que me sigue sorprendiendo», comentaba la doctora a un grupo de padres, «es la elaborada red que había construido. Falsificación de resultados de laboratorio, medicamentos adulterados, historias clínicas manipuladas. Todo un sistema diseñado para maximizar ganancias a costa del sufrimiento de niños inocentes». «¿Cómo pudo pasar tanto tiempo sin ser descubierto?», preguntó Elena Mondragón, la madre de Carlos. «Los estafadores médicos suelen ser muy inteligentes», explicó la doctora Robles. «Eligen cuidadosamente a sus víctimas, familias con recursos, pero sin conocimientos médicos especializados. Además, explotan el miedo y la esperanza, 2 emociones que pueden nublar el juicio de cualquiera. Y lo más importante, conocen las debilidades del sistema de salud
y saben cómo navegar entre sus grietas. Mientras los adultos conversaban, los niños habían formado su propio círculo en el jardín. Sentados en el césped, intercambiaban experiencias con la franqueza característica de la infancia. A mí me decían que tenía un tumor en el cerebro, contaba Carlos. Me rapaban la cabeza cada semana para supuestamente verificar el tamaño, con un aparato especial. A mí me diagnosticaron leucemia como a Mateo, dijo una niña de unos 8 años llamada Valeria. Me sacaban sangre todo el tiempo, pero ahora sabemos que nunca la analizaban realmente. Yo tenía supuestamente un problema en los huesos, añadió otro niño, Daniel. Me ponían inyecciones que me dejaban muy cansado y con dolor, pero mi papá descubrió que eran solo corticoides en dosis altas. Lupita escuchaba atentamente cada historia, sentada junto a Mateo. Para ella, que había crecido enfrentando la cruda realidad de las calles, resultaba incomprensible que alguien, especialmente un médico, pudiera causar sufrimiento deliberado a niños inocentes solo por dinero. ¿Cómo lo descubriste, Lupita?, preguntó Valeria con admiración. Todos hablan de cómo fuiste tú quien se dio cuenta primero. Lupita se encogió de hombros, incómoda con la atención. No hice nada especial. Solo noté que Mateo no parecía tan enfermo como decían. En las calles conocía niños realmente enfermos y se veían diferentes. Mi mamá dice que tienes un don, insistió Valeria, que ves cosas que los adultos no pueden ver porque están demasiado ocupados o distraídos. O demasiado asustados, añadió Carlos con sabiduría. El miedo no te deja ver claro. La conversación de los niños fue interrumpida por Alejandro, quien los llamó al salón principal. Había llegado el momento central de la reunión. Con todos los invitados reunidos, Alejandro tomó la palabra. A su lado estaban Mateo y Lupita, tomados de la mano en un gesto que se había vuelto habitual entre ellos. Queridos amigos, comenzó, hace 3 meses nos encontrábamos en situaciones muy diferentes. Nuestros hijos estaban sometidos a tratamientos dolorosos e innecesarios. Nuestros hogares se habían convertido en extensiones de un hospital, y nuestros corazones estaban llenos de miedo y desesperanza. Hizo una pausa para mirar a los rostros que lo rodeaban. Hoy estamos aquí, unidos, no solo por el dolor compartido, sino por la verdad descubierta y por la justicia que juntos estamos construyendo. Un aplauso espontáneo interrumpió sus palabras. Alejandro continuó cuando el ruido se apagó. Gracias a la valentía de nuestros hijos, a la persistencia de profesionales íntegros como la doctora Robles y al trabajo incansable de las autoridades, el doctor Jiménez y sus cómplices enfrentarán todo el peso de la ley. Pero nuestra labor no termina ahí. Federico Mondragón se adelantó para unirse a Alejandro. Hemos creado la Fundación Verdad y Sanación, anunció. Una organización dedicada a 3 objetivos fundamentales: apoyar a las familias afectadas por fraudes médicos, promover cambios en la legislación para evitar que esto vuelva a ocurrir y educar tanto a profesionales de la salud como al público sobre la importancia de la segunda opinión médica y la vigilancia activa en los tratamientos. Elena Mondragón continuó la explicación. Ya hemos logrado que el Congreso comience a discutir una ley que obligaría a todos los laboratorios a implementar sistemas de verificación independiente para diagnósticos oncológicos pediátricos. La llamamos Ley Lupita, en honor a la pequeña que inició todo este cambio. Todas las miradas se dirigieron hacia Lupita, quien se sonrojó intensamente. Mateo le apretó la mano en señal de apoyo. No buscamos venganza, continuó Alejandro. Buscamos transformar esta dolorosa experiencia en algo positivo que proteja a otros niños y familias. Y para eso, necesitamos seguir unidos, compartiendo nuestras historias y trabajando juntos. La doctora Robles tomó entonces la palabra. Como parte de esta iniciativa, estamos creando un protocolo de verificación que cualquier familia podrá solicitar ante un diagnóstico grave. Incluye revisión por múltiples especialistas, análisis en laboratorios independientes y apoyo psicológico durante todo el proceso. Ningún niño debería pasar por lo que ustedes pasaron. La reunión,
Continuó con la presentación formal de la fundación y sus proyectos iniciales. Cada familia se comprometió a participar de alguna manera, algunos ofreciendo apoyo legal, otros compartiendo sus testimonios públicamente y todos prometiendo estar disponibles para nuevas familias que pudieran encontrarse en situaciones similares. Mientras, los adultos formalizaban estos compromisos, los niños habían vuelto al jardín, donde Mateo organizaba improvisadas carreras y juegos. Carlos, desde su silla de ruedas, actuaba como juez y animador, gritando instrucciones y aplaudiendo entusiasmado. Lupita observaba desde un lado, aún procesando la idea de que una ley llevara su nombre. Canela se acercó a ella, recostándose a su lado como percibiendo su necesidad de compañía silenciosa. «Es mucho, ¿verdad?», dijo una voz junto a ella. Era la doctora Robles, quien se había apartado momentáneamente de las conversaciones de los adultos. Lupita asintió. «Yo solo quería ayudar a Mateo, no hice nada especial». La doctora se sentó junto a ella en un banco del jardín. «A veces, Lupita, los actos más simples son los más poderosos. Tu capacidad para ver más allá de las apariencias, para cuestionar lo que todos daban por sentado, no es común, es un don valioso». «¿Usted cree que todos esos niños estarán bien ahora?», preguntó Lupita, mirando hacia el grupo que jugaba animadamente. «Físicamente sí. La mayoría no recibió tratamientos lo suficientemente fuertes como para causar daños permanentes. Emocionalmente, llevará tiempo, pero niños como tú y Mateo tienen una capacidad asombrosa para sanar y ya adaptarse». Sonrió cálidamente. «Además, ahora tienen algo que antes no tenían, la verdad. Y la verdad, aunque a veces duele, siempre libera». Mientras conversaban, Alejandro se unió a ellas. «Doctora Robles, las familias Gutiérrez y Hernández quieren hablar con usted sobre los nuevos protocolos». La médica asintió, y tras despedirse de Lupita con un abrazo, regresó al salón. «¿Todo bien, pequeña?», preguntó Alejandro, notando cierta melancolía en los ojos de Lupita. «Sí, solo estaba pensando en mi mamá. Me pregunto si algún día sabré qué le pasó». Alejandro se sentó junto a ella, pasando un brazo por sus hombros. «He contratado a un investigador privado para buscarla, Lupita. Si está en algún lugar de México, la encontraremos». Los ojos de la niña se iluminaron. «¿De verdad?». «De verdad. Quiero que sepas que, pase lo que pase, esta es tu casa ahora. Eres parte de nuestra familia. Pero entiendo que necesites respuestas sobre tu madre, y haré todo lo posible por ayudarte a encontrarlas». Lupita lo abrazó con fuerza, incapaz de expresar con palabras la gratitud que sentía. Este hombre, que hace apenas unos meses era un completo desconocido, ahora se preocupaba por ella como nadie lo había hecho desde la desaparición de su madre. La celebración continuó hasta el anochecer. Las familias se despidieron con abrazos y promesas de mantenerse en contacto, fortalecidas por el vínculo único que habían formado a través de su experiencia compartida. Cuando la última familia se marchó, Alejandro encontró a Mateo y Lupita dormidos en un sofá de la sala, exhaustos después de un día tan intenso. Con cuidado cargó primero a Mateo hasta su habitación y luego regresó por Lupita. Mientras la llevaba en brazos, la niña se despertó ligeramente. «¿Papá?», murmuró soñolienta. «Sí, pequeña, soy yo. Estamos yendo a tu habitación». «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó con voz adormilada. Alejandro reflexionó un momento. «Sábado, 15 de mayo». «No», Lupita bostezó. «Hoy hace exactamente 3 meses que entré por el portón de tu casa». Alejandro se detuvo un instante, conmovido por la precisión de su memoria. «Tienes razón. El mejor día para esta familia desde hace mucho tiempo. Para mí también», susurró ella, volviendo a quedarse dormida. Al llegar a la habitación de Lupita, decorada con colores vivos y repleta de libros y juguetes que nunca había tenido, Alejandro la depositó suavemente en la cama. Se quedó un momento observándola, maravillado por el giro que había dado su vida. De ser un empresario absorto en el trabajo, distanciado emocionalmente de su hijo por miedo al dolor, se había transformado en un padre presente y activo, no solo para Mateo, sino también para esta pequeña que había llegado a sus vidas
de la manera más inesperada. Bajó nuevamente al salón, donde doña Carmen supervisaba la limpieza después de la fiesta. «Ha sido un gran día, señor», comentó la mujer con satisfacción. «El primero de muchos, Carmen», respondió Alejandro. «La fundación apenas comienza y tenemos mucho trabajo por delante». «Nunca pensé que llegaría a ver esta casa llena de vida nuevamente», confesó Carmen. «Después de que la señora Sofía nos dejó y luego con la supuesta enfermedad de Mateo, era como vivir en una sombra permanente. A veces necesitamos que alguien de fuera nos muestre lo que no podemos ver por nosotros mismos», reflexionó Alejandro. Lupita fue ese alguien para nosotros. Más tarde, solo en su despacho, Alejandro revisaba los documentos de la recién creada Fundación Verdad y Sanación. Los estatutos, elaborados con la ayuda de Federico Mondragón, establecían claramente su misión: proteger a los niños y sus familias de diagnósticos fraudulentos a través de la educación, la vigilancia y el cambio legislativo. Era un proyecto ambicioso, pero necesario. Las investigaciones habían revelado que el caso del doctor Jiménez, aunque particularmente atroz, no era único. Existían otras redes similares operando en diferentes regiones de México y América Latina, aprovechándose de la vulnerabilidad de familias desesperadas. Alejandro cerró la carpeta y se dirigió a la ventana. El cielo nocturno de Cuernavaca estaba despejado, permitiendo ver un manto de estrellas sobre la ciudad. Pensó en todos los giros que había dado su vida en los últimos meses, del miedo a la esperanza, de la soledad a la conexión, de ser víctima a convertirse en agente de cambio. Y todo había comenzado con una niña que, buscando simplemente refugio y comida, había entrado sigilosamente por un portón entreabierto. Una niña que, sin estudios ni recursos, había visto lo que especialistas con años de formación no pudieron o no quisieron ver. «Gracias, Lupita», susurró a la noche, «por salvar a mi hijo, por salvarnos a todos». El nuevo día traería nuevos desafíos. Continuarían las investigaciones, los procesos legales, el trabajo de la fundación. Pero por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Vega enfrentaba el futuro no con miedo, sino con determinación y esperanza. Una esperanza nacida del coraje de una pequeña que se atrevió a cuestionar, a ver más allá de las apariencias, y que con un simple gesto de raparlo su cabello por solidaridad, había iniciado una revolución de verdad y sanación que ahora se extendía mucho más allá de las paredes de aquella mansión en las colinas de Cuernavaca.